Señora Cristi, ¿cómo está? ¿Cómo están disfrutando a su nieta? ¿Qué tal la visita de su nieta acá a la ciudad? ¿Cómo está? Bueno, vamos con Casu, señores. Sigue siendo noticia. Yo soy fanático. Esta mujer ha pasado tanto el último año que ¿qué te puedo explicar? Casu regresa a Argentina luego de estar allá en México, pero regresó feliz, señores, de que su hija Inti convivió con su padre, Cristian Nodal, y también con sus abuelitos. Pues bueno, mientras todo eso pasaba en México, en el sur de California, Nodal acompañada a su esposa Ángela Aguilar mientras cantaba en un evento. Vamos a ver. A ver. Este pasado fin de semana, Casu regresó a Argentina. Me despido de ustedes, ha sido unos días muy bonitos. Al hotel también llegaron los padres de Cristian Nodal para ver a su nietecita Inti, y también fue la hermana del cantante con su pequeño hijo para que los primitos se conocieran. Los vimos bajar de la camioneta y luego entrar al hotel, donde estuvieron algunas horas en lo que llamó Casu un acto de amor. Unas palabras, señor Jaime. Señora Cristi, ¿cómo está? ¿Cómo están disfrutando a su nieta? ¿Qué tal la visita de su nieta acá a la ciudad? ¿Cómo está? Felices. Oigan, ¿no les gustaría que Casu viniera a vivir a México para que pueda convivir con su nieta pues más seguido? ¿Cómo está, Señor Jaime, ¿cómo se llama? Mientras tanto, un poco más arriba en Napa, California, se celebró un festival de música donde se presentó la familia Aguilar, y allí vimos llegar a Cristian Nodal y su esposa Ángela montados en un carrito de golf, ella más glamorosa que nunca con una copa de vino al mero estilo de Luis Miguel, y Cristian por su parte echando más humo que una locomotora. Fueron 2 días de festival, un día se presentó solo Pepe y el otro cantó Ángela, a quien volvimos a ver acompañada de su esposo, que la llevó hasta el escenario, y siempre se vieron muy felices y enamorados en medio de su entourage, que incluía hasta el Dalai Lama con su habitual vestuario naranja. Angelita bien acompañada, mija. Qué risa, estaban diciendo que Dalai Lama, déjame decirte, ese chico es un influencer de México y hace poco se volvió muy viral con Cristian Nodal, ¿sí? Porque con la inteligencia artificial hicieron como que se daban un beso, él y Cristian Nodal. Entonces en las redes empezaron a decir, viste Ángela, esto es karma, ahora se va a ir con este chico que me olvidé. Sí, porque la gente se cree todo lo que ve en las redes. Lucía Real. Pero se llama claro Cuno, se llama claro que el luce influencer. reales, pero es obvio que tienen, antes de empezar a repostear todo eso, señores, piensen un poquitico, o sea, la cosa es para tanto, de verdad. Increíble. Sí, porque nos van a volver locos, o sea, ustedes se van a volver locos y yo también. Yo por un momento me la creí. Yo fui de esos que vi en las redes sociales y era como una foto y dije, espérate, será verdad. Bueno, nosotros que trabajamos en televisión, claro, lo cuestionamos porque obviamente en la televisión no podemos poner esas cosas que son mentiras, pero en las redes sociales hay de las todo. ponemos y decimos, es mentira, pero miren cómo es el video. Pero mira cómo lo están poniendo. Pero miren cómo fue el beso. Bueno, se ven súper enamorados, se ven muy bien. La verdad que sí. Lo principal de Casu es el respeto de verdad que yo le tengo a esta chica que ha pasado por tanto públicamente, señores, porque no es, o sea, ¿cuántas mujeres no pasamos por algo así? Y la madurez. Fuertísimo. Sin embargo, ella con la madurez que ha afrontado esto, ¿verdad? Le damos a ella, total, de verdad. total. Yo me quito el sombrero, lo digo nuevamente, y creo que todo se hace por los niños, yo creo que se hace por la convivencia, por mucho que te duela el corazón, seguir Es que adelante. al final el niño y el padre, uno puede ser un mal esposo, pero puede ser un buen padre. Este es el caso que ella está llevando, que dice, él habrá sido mal novio o esposo conmigo, pero eso no significa que va a ser un mal padre, y es un buen ejemplo, ella como madre. El niño después más grande, cuando vea todas estas acciones de su madre, niña, va a decir, wow, mamá, gracias por permitirme conocer a mi padre como debería ser. Claro, ella, que no quede por ella nunca. Exacto. Claro, que ella le está dando el espacio, lo está diciendo públicamente, no tengo ningún problema con que él quiera ser papá. Así es que 100 años atrás tenemos que decir otra cosa, no era por parte de ella, es lo que ella quiere decir. Bueno, felicidades a todo el familión, porque al final mira que nos han dado de qué hablar y estamos viendo que están tratando de incluir a la beba en todas las cosas, a Inti, que es la principal en esto.